Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy estaremos viendo el tema de los modelos ARIMA con series temporales en el programa Stata. El ejemplo que vamos a desarrollar el día de hoy es para datos del PIB para la República de Nicaragua. Y estos datos van desde el primer trimestre del año 2006, como pueden ver en pantalla, hasta el cuarto trimestre del año 2017. En el ejercicio se darán cuenta que vamos a ampliar esta base 4 trimestres hasta el cuarto trimestre de 2018 para demostrar cómo se puede utilizar la opción de pronósticos. Ahora bien, un pequeño repaso. ¿Qué es un modelo ARIMA? Un modelo ARIMA es un modelo autorregresivo integrado de medias móviles y es una ampliación de los modelos ARMA. Ahora, ¿por qué estamos explicando o vamos a empezar a explicar directamente un modelo ARIMA en vez de explicar primero un modelo ARMA? Eso se debe a la naturaleza de nuestra serie. Los modelos ARMA suponen que estás trabajando de entrada con una variable estacional. Sin embargo, como nosotros estamos trabajando con series de carácter económico, estas son casi por definición, es decir, en la amplia mayoría de los casos, son series no estacionales porque poseen una marcada tendencia, normalmente al alza. Debido a que poseen no estacionalidad, necesitamos inducir esta estacionalidad. Lo vamos a realizar según lo plantea la metodología Box-Jenkins, y lo que vamos a hacer es diferenciar la variable que nos interesa, en este caso el PIB trimestral, y el hecho de que la vayamos a diferenciar es lo que nos obliga a utilizar un modelo ARIMA. En el momento en que nosotros hacemos una diferenciación, es que empezamos ya a hablar de modelos ARIMA en lugar de hablar de modelos ARMA. Veamos a continuación, por ejemplo. Como en todos los archivos de series temporales, primero necesitamos dar formato a la serie. Nosotros ya todo este proceso lo hicimos. Lo ponemos por acá, que tenemos la variable fecha original y luego la variable fecha a la que ya le dimos formato. Y como hemos mencionado en otros videos, siempre yo creo una variable espejo para conocer cuál es el código de cada fecha. Por ejemplo, el segundo trimestre de 2007 es el código 189. Siempre dejamos esta variable para propósito de graficar después. No necesariamente lo vamos a hacer en este video, pero siempre hay que hacerlo. Ahora, como un convencionalismo, no podemos utilizar el PIB trimestral en millones, como viene dado por el Banco Central de Nicaragua. Lo correcto es convertirlo a su logaritmo natural. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y lo tenemos reflejado en esta columna que ustedes tienen en pantalla. Para poder expandir la base 4 trimestres vamos a hacer uso, podríamos haber hecho el uso de la opción de forecast de cualquier otro de nuestras opciones de filtros que vimos en la unidad anterior. Yo a título personal he escogido la opción forecast del filtro Whole Winters, y como solo vamos a ampliarla 4 trimestres, por eso he especificado el número 4 acá. Le doy un drop porque en realidad no voy a utilizar la variable filtrada, solo estoy utilizando la opción forecast para poder ampliar la base, pero en realidad no voy a hacer nada con ella, entonces por eso me estoy deshaciendo de ella. Ahora bien, entrando en materia con la metodología Box-Jenkins, lo primero que necesitamos hacer es calcular la primera diferencia del PIB. Las series económicas y financieras normalmente alcanzan la estacionalidad en su primera diferencia. Es muy raro que se necesite una diferencia de rango superior a la primera. Si acaso una diferenciación de orden 2, pero en nuestro caso es suficiente una de orden 1. Al igual que en los modelos de rezagos distribuidos finitos, hacemos uso de la opción lag, en este caso representada con una L mayúscula, para decirle al programa Stata que queremos el primer rezago y calculamos la primera diferencia, que se define como la variable observada
a la que se le sustrae su primer rezago, como tienen en pantalla. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar esta variable de acá. Esta es nuestra primera diferencia. La primera observación, por supuesto, aparece como un missing value porque no hay nada que diferenciar ahí. Si ustedes se fijan, a pesar de que creamos la variable, los últimos 4 trimestres continúan vacíos. Eso es porque no se van a llenar a menos que nosotros elaboremos algún pronóstico, como los que tenemos acá. Ya los vamos a explicar. Bueno, ¿cuál es nuestro primer paso? Recordemos que los modelos ARIMA tienen 3 componentes: P, D y Q. El componente P es el componente que nos va a dar el orden del componente autorregresivo. El componente D es el que nos dice el orden de la diferenciación. En este caso ya vimos que hicimos una diferencia de orden 1. Y el componente Q lo que nos va a dar es el orden del componente MA de medias móviles. Si ya sabemos que nuestro ejemplo con el PIB nicaragüense va a ser una diferencia de orden 1, lo que necesitamos averiguar es cuáles tendrían que ser los valores óptimos de P y Q. Lo vamos a hacer calculando la autocorrelación parcial y la autocorrelación normal de la variable que creamos, que es la primera diferencia del logaritmo natural del PIB, como tenemos acá. Ahora bien, la autocorrelación parcial nos va a dar el orden del componente autorregresivo, mientras que la autocorrelación normal nos va a dar el orden del componente de medias móviles. Lo que nosotros tenemos que hacer es notar cuáles son y cuántos son, por supuesto, los rezagos que se salen del intervalo de confianza. En el caso de la autocorrelación parcial se salen el segundo, el tercero y el cuarto. Es cierto que hay más. Nótense este y este. Pero ya estaban después del rezago número 5. Y para efectos de este ejemplo no nos vamos a ir tan lejos, porque si no tendríamos que especificar muchas formas del modelo. Entonces nos vamos a mantener con un umbral de aquellos rezagos que escapen de la zona de confianza antes del rezago número 5. En el caso de la autocorrelación normal nos encontramos el segundo y el cuarto rezago. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que los valores para AR pueden ser 2, 3 y 4, mientras que los valores para el componente MA pueden ser 2 y 4. Veámoslo de nuevo. El 2, rezago número 2, rezago número 3, rezago número 4, en el caso del componente autorregresivo. En el caso del componente de medias móviles estamos hablando del rezago número 2 y del rezago número 4. Con estas combinaciones nosotros tenemos las posibles definiciones del modelo, las posibles especificaciones del modelo. Estas son las opciones posibles: 202, 204, 302, 304, 402 y 404. Ahora bien, si nosotros sabemos que el valor D, que es donde está este 0, debería de ser la primera diferencia, porque no le estamos poniendo el número 1. Bueno, resulta que no lo estamos poniendo porque lo hicimos de manera manual. Nosotros podríamos haberlo especificado y haber puesto acá 1, es cierto, pero no es correcto, porque entonces estaríamos suponiendo que ya teníamos conocimiento de cuáles eran los valores óptimos de P y de Q, y eso no es verdad. Entonces mejor hacerlo a mano, dejar esto como un 0 para que no nos meta ruido en el modelo, y nosotros poder encontrar de esa manera, a través de la autocorrelación parcial y la autocorrelación normal, los valores de P y Q. Nuestro modelo puede adoptar cualquiera de estas 6 especificaciones, todas son correctas. Entonces la pregunta es, ¿con cuál nos vamos a quedar? Recordemos la teoría. La metodología Box-Jenkins nos dice que debemos escoger
la especificación que sea más parsimoniosa del modelo. Es decir, la que esté mejor equilibrada. En ese caso, una buena opción sería el 202 o el 404. Las dos son opciones válidas. Las dos son opciones válidas. Pero también la metodología Box-Jenkins nos habla de que no solo debemos escoger la opción más parsimoniosa, sino aquella que arroje la menor cantidad de parámetros. En ese sentido, a pesar de que no hemos corrido ningún diagnóstico, la teoría sugeriría de que la mejor opción sería una opción 202. Ahorita nos estamos ciñendo de manera muy fuerte a la teoría. Lo que yo sugiero es que ustedes verifiquen todas las opciones posibles, hagan el diagnóstico, vean lo que sale y puedan discernir de esa manera. Para efectos de este video nos vamos a centrar solamente en la especificación ARIMA 202. ¿Ok? El siguiente paso, ahora que hemos escogido una especificación, es diagnosticar el modelo para verificar si todo está bien. El primer problema por el que nosotros vamos a buscar se conoce como overfitting. El overfitting sucede cuando los valores de P y Q son más altos de lo que deberían ser. Sin embargo, como nosotros tomamos un enfoque, por llamarlo así, manual para encontrar estos valores, nosotros sabemos de que no están disparados, que estos son los valores que tienen que ser. Por eso el overfitting en este caso no es un problema. No es un problema, pero sí necesitamos comprobar en primer lugar si los residuos del modelo de esta especificación ARIMA son un proceso de ruido blanco. Nosotros ya tenemos calculados dichos residuos, los tenemos calculados para cada forma funcional. Ahorita solo nos vamos a centrar en esta, en la forma funcional 202. ¿Ok? Y vamos por supuesto a aplicar el test Q, como ya lo hemos estudiado en el material de clase. Nuestra hipótesis nula es que el proceso es ruido blanco. Nuestra hipótesis alternativa es que el proceso no es ruido blanco. Debido a que la probabilidad no es mayor que 0.05, no podemos aceptar la hipótesis nula y debemos aceptar la hipótesis alternativa. El proceso no es ruido blanco. Esto nos demuestra dos cosas, que aunque, o mejor dicho, nos demuestra una cosa muy importante, que aunque escogimos la especificación que según la teoría debería ser la más correcta, estamos encontrando que los residuos del modelo no son un proceso de ruido blanco, con lo cual necesitamos volver y hacer una revisión de las otras formas funcionales para encontrar la que sea más apropiada. Pero continuemos con la forma 202. Necesitamos también conocer si esos mismos residuos que nosotros hemos calculado poseen la cualidad que se llama periodicidad no aleatoria. Vamos a utilizar el test B para la misma forma funcional de los residuos, la que proviene de la especificación del modelo 202. Lo que nosotros desearíamos encontrar es que estos valores se encuentren perfectamente dentro de los márgenes, pero como podemos observar, se están saliendo de los márgenes. En ese sentido, el diagnóstico del modelo lo que nos está arrojando en este momento es que la especificación ARIMA 202 no es la más apropiada. Tendríamos que continuar haciendo, o mejor dicho, repitiendo este mismo diagnóstico para el resto de especificaciones hasta encontrar una especificación en donde los diagnósticos arrojen pues lo que estamos buscando, que los residuos sean un proceso de ruido blanco y que en nuestro periodograma los valores se encuentren se encuentren dentro de las bandas. Esa es la manera en que se debe especificar un modelo ARIMA.
Ya conocemos cuáles son nuestras combinaciones posibles de parámetros, solo es una cuestión de verificar los diagnósticos hasta encontrar la mejor especificación. Continuando con el ejemplo de Nicaragua, ahora vamos a encontrar la especificación del modelo ARIMA que mejor se ajuste a nuestros datos. Ya habíamos descartado la especificación 202. Revisemos las demás. Primero, el diagnóstico de si los residuos del modelo son ruido blanco. No podemos aceptar la hipótesis nula. Seguimos sin poder aceptar la hipótesis nula. En la especificación 304 sí podemos aceptar la hipótesis nula de que el proceso es ruido blanco. Esa es una buena opción. En la especificación 402 también podemos aceptar la hipótesis nula. Y en la especificación 404 también podemos aceptarla. Muy bien. Ahora revisemos la periodicidad no aleatoria de las tres especificaciones 304, 402 y 404, en las cuales los residuos sí son un proceso de ruido blanco. Primero, muy bien, la especificación 304 arroja un periodograma acumulativo positivo. La especificación 402 también arroja resultados positivos. Y la especificación 404 también arroja resultados positivos. Retomando la teoría, lo que nos dice la metodología Box-Jenkins es que debemos quedarnos con la especificación más parsimoniosa. Si tenemos estas tres especificaciones que son posibles y que ya el diagnóstico nos dice que son apropiadas, la 304, la 402 y la 404, ¿cuál deberíamos tomar? Deberíamos tomar la 404 porque es la más balanceada de las tres en donde los diagnósticos fueron positivos. De esa forma concluimos el ejemplo de la especificación de un modelo ARIMA para datos del PIB trimestral de la República de Nicaragua. Muchas gracias y hasta pronto.